¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal Poe el Alquimista. Hoy vamos a retomar esta investigación, vamos a decir, interactiva. Recordaréis que en el capítulo de presentación hablaba del descubrimiento en un libro antiguo de una reseña sobre un suceso bastante luctuoso que ocurrió en Málaga capital a finales del siglo XIX. Un señor que está bastante enfermo, en un estado ya moribundo, y su familia llama a un sacerdote para que le realice la extrema unción. Se ve que este hombre era bastante anticlerical y los propios familiares escuchan desde fuera, cuando el sacerdote se ha encerrado en la habitación, que empieza a gritar diciendo que se separe de él, que no quiere confesarse y que no quiere saber absolutamente nada con el ámbito religioso. El sacerdote se marcha, supuestamente viene acompañado de otros 2 sacerdotes más, se encierran de nuevo en aquella habitación y cuando salen dicen que el hombre ha fallecido, pero lo curioso es que cuando entran los familiares se encuentra con que tiene arrancados los ojos. Desde luego era un enigma que merecía la pena ser investigado. Y he encontrado el primer recorte de prensa. No es lo mismo una reseña en un libro, que no deja de ser en cierto modo la recopilación de cosas que se hablan a pie de calle, que algo que está escrito por periodistas de época. Pero antes de eso quiero agradecer a todos los que han realizado comentarios en el vídeo anterior. Por ejemplo, tenemos por ahí a Hugo García, tenemos a Liliana González, tenemos a Cris Vallejo, todos ellos nos dan un poco la enhorabuena por esa iniciativa de hacer una investigación interactiva, pero sobre todo los que ya habéis empezado a comentar, a dar vuestras opiniones, porque de hecho tanto Hollywood Jones como Jazmín Hawaiana nos han aportado una hipótesis que yo creo que muy poca gente había contado con ella. Por ejemplo, nos decía Hollywood, muy interesante, cabe la posibilidad de que él mismo lo hubiera hecho, refiriéndose a si el propio enfermo podría haberse sacado él mismo los ojos. Y nos comenta también Jazmín, dice, puede que el hombre en su odio a todo lo católico haya buscado la manera de desacreditar a esos sacerdotes y él mismo se haya infringido ese acto salvaje. Claro, esa posibilidad existe. Es posible que incluso en el momento en el que este hombre estaba ya moribundo, con esos dolores tremendos, con la incomodidad de saber que estaban al lado de un sacerdote, a pesar de que ellos no querían tener nada que ver con la religiosidad o con la Iglesia Católica, en ese estado de nerviosismo se hubiera sacado él mismo los ojos. Podía haber ocurrido. A mí lo único que no me cuadra de esa hipótesis, y me gustaría que vosotros opinarais también, es que eso lo habrían visto los sacerdotes, o el sacerdote habría visto como este señor se sacaba los ojos y en teoría tendría que haberlo comunicado a la familia, más que nada porque en el momento en el que el sacerdote o los sacerdotes, que luego veremos si las crónicas de prensa se ponen de acuerdo en ese sentido, salen de la habitación y dicen que el paciente, que el enfermo ha fallecido, tendrían que haber comentado que se ha sacado los ojos, porque de no haberlo hecho, se estaban en cierto modo echando tierra encima, porque la gente hubiera descubierto ese suceso terrible, ese hombre con los ojos arrancados, y hubieran atribuido la autoría a los propios sacerdotes. Esa es la única parte que no me cuadra mucho, que tendrían que haberlo dicho si lo hubieran visto, y por lo tanto creo que si el paciente, el enfermo, se hubiera sacado los ojos él mismo, tendría que haber sido en un momento en el que no estuvieran los sacerdotes presentes. Pero lo extraño es que, repito, cuando ellos salen, o cuando el sacerdote sale, dice que el enfermo ha muerto. Os voy a leer ahora la primera crónica de prensa que he podido encontrar. Voy a seguir buscando nuevas crónicas en días posteriores porque es importante tener toda la información, ver si aparece algún tipo de informe forense. Pero concretamente hablamos del periódico El Avisador malagueño. Recordad que este suceso ocurre a finales del siglo XIX. Pronto daré la fecha concreta. De momento, para que la investigación vaya por su cauce de manera correcta, me vais a permitir que guarde ese dato. Y el suceso ocurre en la madrugada del 20 al 21 de abril. El día 21 la gente empieza a comentarlo a pie de calle y ya el día 22 los periódicos se hacen eco del suceso. Hablamos por lo tanto del Avisador malagueño y dice lo siguiente, os lo leo literalmente. En la madrugada del lunes al martes ocurrió un hecho singular en la casa número 39 de la calle. Ahí también me vais a permitir que mantenga en secreto por lo menos hasta que vaya al lugar a hacer fotografías y a grabar vídeos para poder mostrarlo a todos vosotros, que mantenga en secreto el nombre de la calle. Más que nada porque me ha ocurrido otras veces de comentar una dirección concreta antes de yo ir y en el momento en el que me he llegado han ido tantos curiosos que la gente se cierra. Y es posible que allí puedan ofrecerme algún tipo de dato, no lo sé. De momento vamos a mantenerlo en secreto. Es Málaga capital y es el número 39 de una calle del entorno más o menos del centro de Málaga. Sigo leyendo. Uno de los vecinos de la misma hallábase enfermo
de tal gravedad que fue preciso proceder a confesarlo y, llamado al efecto, un sacerdote parece que entró al cuarto y después salió anunciando que el enfermo había muerto. Aquí nos encontramos con el primer dato, que es un sacerdote. Hablan de un solo sacerdote. La crónica del libro que yo me encontré de casualidad habla de que posteriormente este sacerdote regresa con otros dos, pero claro, aquí estamos hablando de una crónica de prensa que realizan unos periodistas basándose un poco en las habladurías del momento. Posiblemente en posteriores reportajes de prensa se amplíe la información y puede que aparezcan esos dos sacerdotes. De momento lo único que tenemos es un sacerdote que entra, como dice aquí la crónica, y que después sale anunciando que el enfermo había muerto. A poco empezó a circular el rumor de que aquel hombre se había negado a recibir los últimos auxilios y de que en vista de las exhortaciones del sacerdote lo había herido con un crucifijo. Fijaos qué curioso. Aquí apuntan a la posibilidad, también un poco en base a los comentarios que hacía la gente a pie de calle, de que el sacerdote, indignado con ese deseo del enfermo de huir de todo lo que tuviera que ver con el catolicismo, con la religión, él mismo hiere al enfermo con el propio crucifijo. Eso es lo que comentaba la gente a pie de calle. Es un dato también importante. Y sigue diciendo, pero lo más extraño era que al decir de las gentes habían desaparecido los ojos del cadáver, y así sucedió, pues reconocido por el médico señor Rubio, expresó que fueron arrancados. Aquí aparece ya una figura importante, la de un médico, aparece además su apellido, el señor Rubio, que es el que asiste al lugar para certificar la muerte del cadáver y que descubre que efectivamente le han arrancado los ojos. No hace alusión a ningún otro tipo de heridas, solamente a esos ojos que han desaparecido. Esto es muy importante. Aquí vemos que ahí ya hay una realidad concreta, que es la desaparición de esos ojos del cadáver del enfermo. El resto son datos que pueden ir modificándose sobre si había un sacerdote o si habían tres en próximas crónicas de prensa, pero ya sabemos que hay un médico, el señor Rubio, que ha podido analizar el cadáver y que ha descubierto que tiene los ojos arrancados. Como es de presumir, los comentarios crecieron, el barrio todo se alborotó y hubo que poner a la puerta de la casa donde yacía el finado dependientes de la autoridad para impedir que fuera asaltada por la multitud. Ya aparece una multitud en esa Málaga antigua, en esa Málaga de finales del siglo XIX, que asiste al lugar un poco motivada por esos comentarios que se hacen en la calle, en las tabernas, en las plazas, y quieren ver qué es lo que ha ocurrido. Pocas veces se encuentra uno con casos como este, ¿no? Un hombre que de pronto le desaparecen los ojos, que se lo han arrancado, que el último en asistir a esa habitación es un sacerdote. Desde luego es bastante curioso. El hecho es grave y hasta conocer datos de carácter oficial nos abstendremos de añadir palabra. Aquí ya está, de alguna manera, el periodista indicando que no conocen más datos y que tienen que ponerse en marcha para empezar a interrogar a la gente, a sacar pues información un tanto más veraz. Pero estamos viendo ante todo que ya esto no es una reseña en un libro, que estamos hablando de una crónica de prensa, estamos hablando de periodistas que recogen primero el sentir que hay en la calle y sobre todo que ya hay un médico, como antes decía, que analiza el cadáver y descubre que alguien le ha arrancado los ojos o que se lo ha arrancado él mismo, no lo sabemos. Hay que seguir buscando información, voy a seguir buscando crónicas de prensa, quiero llegarme en cuanto pueda a esa calle concreta para mostraros a todos vosotros el lugar exacto donde estaba la casa, incluso localizar a un sacerdote de la misma iglesia, que todavía no sé cuál es, lo miraré también si Dios quiere y veo que aparece en los siguientes reportajes, hablar con un sacerdote de esa misma iglesia para que me dé su opinión, para que me diga cómo se realiza la extrema unción, si podría ocurrir algo parecido a lo que aquí se ve, un sacerdote que se le vaya la mano y de alguna manera llegue a agredir a la persona, o sea, saber un poco la opinión de alguien relacionado con la iglesia y en especial de alguien vinculado a esa parroquia originaria. Así que tenemos que buscar todavía mucha más información, pero os dejo, como digo, esta primera crónica de prensa que yo creo que ya nos aporta algo importante. Saber sobre todo que la noticia es real, que ya no estamos hablando de una simple leyenda o de una simple tradición. Me gustaría que siguierais opinando, que me digáis qué os parece esa hipótesis de que el propio enfermo se hubiera arrancado los ojos y si se los arrancó estando el sacerdote delante, porque el sacerdote o los sacerdotes no dijeron nada, a pesar de que eso, como antes decía, era como una manera de que los implicaran en esa especie, ya no solo de agresión, sino incluso de crimen, porque podrían pensar que el propio sacerdote había matado al paciente. Recordemos que cuando ellos entran, el enfermo está vivo y cuando salen están muertos. Así que nada, me gustaría que opinarais, que
me dijerais incluso qué haríais vosotros en mi lugar, qué os gustaría que investigara, a quién tengo que recurrir, porque creo que si somos muchas personas detrás de este caso, de esta información, podremos conseguir datos que vayan despejando un poquito una historia tan siniestra y tan curiosa a la vez como es esta. Espero vuestros comentarios en el canal Poe el Alquimista, en este mismo vídeo, y os veo dentro de poquito con nuevos datos sobre este hombre al que le arrancaron los ojos, o que se arrancó los ojos, en esta investigación interactiva. Les ha hablado José Manuel Frías. Un abrazo a todos. Adiós.